Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar sobre una introducción a sistemas de seguridad física. Este va a ser el primero de una serie de cursos que vamos a estar dando, que están más orientados a brindar contenido y temas que son quizás un poquito más teóricos sobre la seguridad, tanto seguridad física, seguridad electrónica, como otros tipos de consideraciones que se tienen que tener, no solamente con cuestiones que tengan que ver con CCTV, que es lo que más estamos acostumbrados, pero sí hay un montón de temas y conceptos que nos pueden dar herramientas y conocimientos como valor agregado para poder complementar a las soluciones que hagamos, ya sean como instaladores, como integradores o simplemente como distribuidores de productos de seguridad, para tener un perfil mucho más técnico y formado, ¿no?, para nuestros clientes. Así que los voy a presentar con el licenciado José Javier Potito, que es un compañero que ha trabajado ya con nosotros en algunos otros cursos web que hemos dado el año pasado. Es un integrante de ASIS, que es una asociación de seguridad internacional muy importante, que también ha compartido con nosotros algunos cursos el año pasado. Y ahora él nos va a estar acompañando durante toda esta serie de cursos, más bien teóricos que de productos, sobre seguridad, que, como ya les dije, nos va a ayudar a complementar con un montón de otras cuestiones que es muy raro que veamos en el día a día con la vorágine de tener que trabajar, instalar y vender, etcétera. Y son herramientas muy buenas que quizás solamente los vamos a poder conseguir o en estos cursos o quizás en algún curso terciario o algún lugar especializado que den este tipo de teorías. Así que sin más preámbulos los dejo con José, quien ahora se va a presentar un poquito mejor y va a seguir con la presentación. José. Hola. Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse inscrito en el presente webinar. Aprovecho la oportunidad para agradecerte, Nicolás, agradecerle a Big Dipper en general por darme la oportunidad nuevamente de poder participar junto a ustedes en la impartición de estos seminarios virtuales y dar a conocer algunos de mis conocimientos en lo que hacen a seguridad. Bueno, como dijo Nicolás, soy el licenciado José Javier Potito y a su vez soy el principal responsable de Protect Act, que es un emprendimiento que empezó como un emprendimiento personal que está destinado a brindar servicios de consultoría y capacitación en protección de activos. Después, más adelante, vamos a explicar en lo que consiste la protección de activos, pero básicamente entre los servicios de consultoría que brindamos están los estudios de seguridad, los análisis de riesgo, la confección de políticas de protección de activos, procedimientos de seguridad y demás cuestiones. Y dentro de las capacitaciones damos cursos de formación en seguridad y instrucciones prácticas sobre procedimientos de seguridad en empresas. Para mayor información, tanto sobre lo que es Big Dipper, que seguramente ya lo conozcan, o Protect Act, al finalizar el webinar vamos a estar publicando nuestras direcciones de página web y correos electrónicos. Bien, para lo que el presente webinar respecta, que vamos a hablar sobre lo que es la introducción a los sistemas de protección física, tal como dijo Nicolás anteriormente. Tenemos previsto a lo largo del año hacer una serie que, si no me equivoco, son de entre 15 y 20 webinars, donde vamos a hablar sobre conceptos teóricos, más que teóricos y puntuales, de la doctrina de seguridad, que hace a los sistemas de protección física y a otros temas que también son de importante relevancia para aquellas personas que estamos dentro del rubro de la seguridad. Por ejemplo, en uno de los webinars que desarrollaremos a futuro, seguramente vamos a hablar de lo que es la prevención del fraude ocupacional o lo que es la prevención del crimen a través del diseño ambiental o cómo articular el sistema de protección física para que esté en capacidad de prevenir atentados ante la amenaza de artefactos explosivos improvisados y demás cuestiones.
Como siempre lo hago en todas las capacitaciones o charlas que doy, expreso siempre la bibliografía que utilizo o en la cual baso la presentación al principio. Así que el presente webinar en su mayoría, parcialmente, quizás en un 80%, se basó en la bibliografía que figura en la placa, que son manuales de ASIS Internacional, los cuales yo considero como quizás la doctrina con más consenso en el mundo sobre temas de seguridad. Es decir, un conjunto de personas profesionales en seguridad escribió estos manuales poniéndose de acuerdo sobre teoría que empíricamente, es decir, en la práctica fue comprobada como acertada, es decir, se basa en la teoría que en la práctica funcionó. Y para mí me es de gran utilidad, ya sea para mis cuestiones profesionales aplicadas al trabajo, como también para impartir las capacitaciones que brindo. Otro tema que es también importante considerar a los fines del presente webinar y antes de entrar en sí con el contenido del mismo, es que todas las imágenes que se utilizaron para la confección del presente webinar fueron descargadas de esta página web. Aquellos que trabajan en capacitación o aquellos que suelen dar cursos, conferencias y demás cuestiones, quizás para evitar tener en medio de la charla o en medio de una conferencia que alguien le diga esa foto es mía o la saqué yo o utilizaron una foto que no era de ustedes y demás cuestiones, bueno, esta página web lo que nos permite o lo que me permite a mí es descargar todas las fotos que yo quisiera utilizar sin tener que tener ningún conflicto de interés por cuestiones de derecho de autor y demás cuestiones. Es muy interesante, uno se registra, es totalmente gratuito, es una página donde varios fotógrafos suben fotos de diversas temáticas y uno las puede descargar con total libertad y emplear para lo que uno quiera. Retomando con lo que el webinar en sí consiste, es un webinar introductorio, la idea es hacer varios webinars consecutivos y que sean progresivamente graduales en brindar conocimientos específicos sobre temas de seguridad. Este es una introducción a los sistemas de protección física. En sí, todo el webinar se basa en todos los conocimientos previos que las personas tienen que tener para poder diseñar un sistema de protección física que sea eficiente. Bien, partiendo de la base de lo que es la seguridad, podemos decir que la seguridad, en términos generales, es el estado ideal carente de riesgo, daño y peligro. En términos generales podemos decir eso, la seguridad es el estado ideal carente de riesgo, daño y peligro. Y a su vez se puede dividir en dos perspectivas. Una subjetiva, que es aquella que está basada en sensaciones, emociones o percepciones. Por ejemplo, supónganse en el caso de un custodio de caudales que tiene que ir a retirar de una entidad bancaria una suma importante en un bolso de dinero y este custodio de caudales baja del camión de caudales sin colocarse el chaleco antibalas o el chaleco balístico. ¿Por qué? Porque él subjetivamente y en su exceso de confianza piensa que nada le va a ocurrir. ¿Por qué piensa que nada le va a ocurrir? Porque él se encomendó a la protección de San la Muerte o del Gauchito Gil, por así decirlo, y entonces él siente o presiente que nada le va a pasar porque él ya está protegido por esa divinidad. Bueno, eso es algo subjetivo, está basado en percepciones, está basado en emociones o sensaciones y es totalmente lo contrario al objetivo. No hay nada empíricamente comprobado que diga que a esa persona, por encomendarse a Gauchito Gil, a San la Muerte o a quien fuera, no le va a pasar nada. Pero él siente esa confianza, es decir, subjetivamente él siente esa seguridad, solo que dista mucho de la realidad. La seguridad objetiva, que es en la que vamos a hablar o a la que nos vamos a basar nosotros para referirnos a los sistemas de protección física, es aquella que se basa en la implementación de medidas que están comprobadas que funcionan, destinadas a proteger los activos o proteger los valores de una organización determinada, de una persona, de una familia o de una empresa. La seguridad aplicada parte de esa seguridad objetiva y consiste en la aplicación de un proceso destinado a proteger esos activos. Es decir, mediante un proceso que consiste en identificar amenazas, identificar mis vulnerabilidades, identificar cuáles son esos riesgos, identificar cuáles son esos activos que yo, o valores
que yo tengo que proteger, bueno, empleo un proceso determinado para brindarle la mejor protección posible. Otra cuestión importante que se tiene que tener muy en cuenta al hablar de seguridad y sobre todo, ya seamos profesionales de seguridad o no, es diferenciar safety de security. Esto también, si bien son dos palabras en inglés que traducidas al español significan seguridad, sus conceptos son totalmente distintos. Safety, por su parte, se refiere a todo aquello que proviene generalmente de accidentes, es decir, safety busca proteger a los activos de la organización de todo aquello que proviene de accidentes, que proviene del exceso de confianza de las personas que forman parte de esa organización, sean internas o externas, su exceso de confianza en realizar determinadas actividades, su negligencia, su imprudencia, como ser, por ejemplo, no sé, si las medidas de protección de safety van a estar destinadas, por ejemplo, si una persona tiene que usar una máquina soldadora, y bueno, una medida de protección de safety va a hacer que esa persona utilice la máscara de protección correspondiente para evitar que sufra lesiones. De eso se encarga safety. Generalmente es lo que se conoce como seguridad ocupacional, ¿no? O ASI lo define como seguridad ocupacional, o en términos más generales se la conoce como seguridad e higiene. Security, que no es lo contrario de safety, sino que es algo distinto, se basa en proteger a los activos de personas malintencionadas que buscan dañarlo, buscan apoderarse de ellos, buscan sabotearlo, buscan dañarlo de distintas maneras. Es decir, la diferencia entre safety y security es que el daño en el activo, en uno está causado sin intención de dañar ese activo y en el otro existe la intención de dañar a ese activo. Nosotros, cuando hablamos de sistemas de protección física, yo me refiero más que nada en términos de security y no de safety, y me voy a basar a lo largo de todo este webinar y seguro de los que vienen a continuación del presente, en aspectos de security. No obstante, es importante considerar tanto safety como security porque los sistemas de protección física deben complementar a los dos, tanto las medidas de safety como security. Y las medidas de security no pueden ir nunca en contra de las medidas de safety, y las medidas de safety deberían restringir lo menos posible a las medidas de security. Son complementarias, no pueden ir una en contra de la otra. Bien, en cuanto a la seguridad física, que forma parte también de lo que es la seguridad objetiva, ¿no? Y está destinada a proteger activos mediante el empleo de personas, procedimientos y tecnología. Cuando yo me refiero a tecnología, no solo me refiero a todas cuestiones electrónicas, sino me refiero a todos aquellos medios físicos que se pueden emplear con el fin de brindar protección. Es decir, un sistema de protección física eficiente debe combinar personas y tecnologías reguladas por procedimientos destinados a proteger los activos o valores de una determinada organización. Ahora bien, dijimos la seguridad física está destinada a proteger activos y valores mediante la combinación de personas, procedimientos y tecnología. Tengo que destacar que cuando se combinan personas, procedimientos y tecnologías, esa combinación de esos medios de protección en seguridad se conoce como convergencia de seguridad. Es decir, la convergencia de seguridad es cuando se combinan e integran determinados medios de protección con el fin de proteger activos o valores. Ahora, ¿qué es un activo y qué es un valor? ¿A qué nos referimos cuando en seguridad decimos la seguridad, security, está destinada a proteger activos y valores? Podemos decir que un activo y un valor es todo aquello cuyas características o cualidades le adjudican un grado de importancia. ¿Y cuál es la diferencia entre activo y valor? Y los activos generalmente están dados más o se habla más del tema activos en cuestiones empresariales o organizacionales, como ser, por ejemplo, la impresora de la empresa, una máquina de alto rendimiento para la producción, los insumos que la empresa esa adquirió para poder producir, sus productos terminados. Bueno, esos activos más que nada en el marco organizacional o empresarial. Y hablamos de valores más que nada en el marco personal o familiar. Por ejemplo, un valor para una familia sería, no sé, la mascota,
el dinero en efectivo que el marido tiene en la mesa de luz, el collar de perlas de la mujer y demás cuestiones. En definitiva, tanto activos como valores significa lo mismo, solo que la palabra activo se utiliza más en el marco empresarial organizacional y la palabra valor se emplea más en el marco personal o familiar. Y estos a la vez se pueden clasificar en tres tipos. Tenemos los activos que son tangibles, que son aquellos que se pueden percibir mediante el tacto, es decir, que se los puede tocar, como ser, por ejemplo, la impresora de la empresa, los sistemas informáticos, los vehículos de la empresa y todo aquello que se pueda tocar, el mobiliario y demás cuestiones. Y los activos intangibles son aquellos cualidades que son de vital importancia, yo no los puedo tocar, como ser el prestigio de la empresa en el mercado, el valor de la marca de la empresa, la motivación de los empleados, el sentido de pertenencia de los empleados con la organización, el prestigio obtenido por la empresa mediante la certificación o la obtención de determinadas certificaciones como ser las normas ISO. Bueno, todo eso son activos intangibles. Y después, por último, tenemos los activos mixtos. Los activos mixtos son aquellos que combinan tanto características o cualidades tangibles como características y cualidades intangibles. Por ejemplo, el principal activo a proteger por todo el sistema de protección física van a ser las personas. La persona es un activo mixto. Yo a la persona la puedo tocar, pero también la puedo valorar basándome en su conocimiento, basándome en su prestigio, basándome en su formación profesional. Eso es lo que hace que la caracterice como un activo mixto. Otra cosa que es importante tener en cuenta desde el punto de vista de protección. Si bien ante los ojos de Dios todas las personas somos iguales, desde el punto de vista de la protección, cada persona, de acuerdo a su importancia o su grado de criticidad, va a tener mayor relevancia desde el punto de vista de la protección. No es por desmerecer a nadie, pero no es lo mismo. Supongamos, en el caso de un ejemplo como puede ser una planta que fabrica reactores nucleares y desde el punto de vista de protección no va a tener el mismo valor una persona cuya única actividad es servir café en una sala de reunión, lo cual genera que su sustitución sea fácil, a el ingeniero nuclear líder del proyecto de innovación de los reactores, que es único en la empresa, con más de 20 años de experiencia, y de los cuales hay 2 ingenieros de esas características en todo el mercado, y el otro, que no es él, encima trabaja para la competencia. Entonces, la criticidad de ese activo es más elevada respecto a lo de los otros, por eso la empresa va a tener que considerar cierta protección para evitar que ese activo se pierda. Eso también es importante considerarlo. Pero básicamente acá sabemos que son 3 las características: tangibles, intangibles y mixtos. Y uno de los primeros pasos para poder diseñar eficientemente este sistema de protección física es saber identificar y valorar a los activos a los cuales yo tengo que proteger. Bien, dijimos, la seguridad física protege activos. Es decir, nosotros, los profesionales en security, tenemos la responsabilidad de proteger activos o de diseñar sistemas para proteger activos. Ahora, ¿de quién yo tengo que proteger esos activos? Security, ¿de quién tiene que proteger esos activos? Y eso es lo que se conoce como amenaza. La seguridad está destinada a proteger los activos de las amenazas. ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza es todo aquello que puede producir un daño en términos de security con la intención de causarlo. ¿Y cómo se clasifican estas amenazas? En términos organizacionales o empresariales, y siempre hablando desde la perspectiva de security, las podemos clasificar de 3 maneras. Las amenazas pueden ser internas, es decir, empleados contratados por la empresa que dañan los activos de esa organización. Cuando me refiero a dañar, no solo quiere decir romper, puede ser robar, puede ser hurtar, puede ser que los usen indebidamente. Supónganse, no sé, la empresa que tiene varias impresoras en sus oficinas administrativas y uno de sus empleados utiliza esas impresoras
para imprimir los apuntes de la cátedra de la facultad en donde está estudiando y tiene que rendir una materia, cuando no está autorizado para hacerlo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ese empleado imprime los apuntes de la materia que tiene que rendir en la facultad, emplea energía de la empresa que es solventada por la empresa, emplea hojas que son compradas por la organización, emplea ya sea la tinta o el tanner de la impresora, que es un activo también de esa organización, y otro activo que es intangible, el tiempo. Emplea el tiempo que la empresa le remunera a ese empleado para que trabaje, y ese empleado lo utiliza para imprimir sus apuntes de la facultad. Bueno, eso que es una especie de mal utilización de los activos de la organización como producto de un empleado que está cometiendo, por así decirlo, una especie de fraude. Eso también es una amenaza interna, obviamente, impacta mínimamente o prácticamente es muy reducido el impacto que tiene eso en las pérdidas de la organización, pero esos empleados fraudulentos, por así decirlo, también son una amenaza para la organización y deben estar identificados cuando uno identifica las amenazas. Es decir, el sistema de protección física no solo consiste en evitar que entre alguien a robar a la empresa, sino en evitar todo tipo de daños o la mayor cantidad de daños posibles hacia los activos de la organización. Otro tipo de amenazas van a ser las externas, es decir, aquellas que son ajenas a la organización y tienen la capacidad de ingresar a la misma para producir daños, como ser, por ejemplo, no sé, vándalos, gente que ingrese para robar, o gente que no ingrese pero pinte con aerosol las puertas de la empresa, eso también es un daño. Y otro tipo de amenaza van a ser las que se conocen como internos coludidos con externos o externos coludidos con internos, que es decir, cuando la amenaza interna está asociada en parte con la amenaza externa o la externa asociada con la interna y destinadas a producir un daño sobre los activos de la organización. Nosotros, cuando identificamos las amenazas, a medida que las vamos identificando, las tenemos que ir clasificando. ¿Son internas? ¿Son externas o son internos coludidos con externos? Después que yo las voy clasificando, una vez que voy armando mi lista de identificación de amenaza, tengo que ir viendo por cada amenaza en particular cuáles son sus TTP. ¿Qué quiere decir TTP? TTP significa técnicas, tácticas y procedimientos. Cada amenaza en particular va a emplear técnicas, tácticas y procedimientos, por más que ellos no lo sepan, sobre cómo dañar o cómo hacer para dañar determinado activo de la organización, ya sea para robárselo, ya sea para hurtarlo, ya sea para sabotearlo o lo que sea. Técnicas, tácticas y procedimientos. Por ejemplo, una técnica de una amenaza externa puede ser ingresar a la organización mediante el empleo del duplicado de una tarjeta de un empleado. Una táctica, hacerlo en el horario donde mayor flujo de ingreso y egreso de empleados haya para poder pasar desapercibido. Un procedimiento, durante ese ingreso en el mayor flujo de ingreso y egreso de los empleados, emplear la tarjeta para pasar el molinete cuando del otro lado, en la zona de ascensores, haya poca gente, cosa de que no quede expuesto a la vista del personal de seguridad mientras espero ese ascensor. Bueno, técnicas, tácticas y procedimientos. Eso se debe considerar al momento de identificar esas amenazas. Y una vez que yo considero esas técnicas, tácticas y procedimientos, tengo que realizar lo que se conoce como DBT, que es por sus siglas en inglés, que se llama diseño a base de amenazas. Es decir, una de las principales partes de la primera parte de lo que consistiría el diseño de los sistemas de protección física es aplicar esto, diseño a base de amenazas. Es decir, yo debo considerar cuál es el adversario del cual deben ser protegidos los activos de la organización. Ese diseño a base de amenazas se basa en el espectro de esa amenaza. El espectro de esa amenaza va a estar dado mayoritariamente por las TTP. Lo que busca el DBT es caracterizar particularmente a esa amenaza. ¿No? Una amenaza es una combinación de las capacidades del adversario, su equipamiento para poder producir ese daño, su motivación, la intención y su probabilidad de ataque. Estas palabras que están en amarillo no las saqué de la bibliografía que mencioné en la placa de la introducción, sino que es un concepto que está sacado
de un manual de Naciones Unidas que se llama Protección de Civiles en Conflictos Armados, en donde en un apartado abocado a la seguridad dice que las amenazas, para poder ser consideradas como tal, deben contener o combinar 3 características esenciales. Es decir, yo para identificar una amenaza y considerarla como una amenaza, esa amenaza tiene que reunir estas 3 características. Las características de intención, la característica de capacidad y la característica de oportunidad. ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante esto? Porque si una amenaza no reúne una de estas 3 características, yo no la puedo considerar como amenaza. Por ejemplo, supónganse, no sé, un asesino serial. ¿Es una amenaza para la sociedad? Sí, es una amenaza para la sociedad. Supónganse que ese asesino serial es atrapado por la policía, detenido, juzgado y condenado a X cantidad de años de prisión. Mientras ese asesino serial esté recluido dentro de una celda, dentro de un penal, supuestamente de máxima seguridad, y no pueda tener contacto con la sociedad, deja de ser una amenaza porque no tiene la oportunidad para matar a alguien. ¿Se entiende? Sí va a tener la intención de hacerlo, sí va a tener la capacidad física para hacerlo, pero al estar recluido no va a tener la oportunidad. Es decir, mientras esa persona esté recluido, que por eso se la recluye precisamente porque se la consideraba que si no está recluido es una amenaza para la sociedad, al quitarle la oportunidad deja de ser una amenaza. En el momento que esa persona se escapa, se fuga o sale de ese penal donde estaba recluido y obtiene esa oportunidad sumada a su intención y a su capacidad para poder producir un daño, se convierte nuevamente en una amenaza. Pero sí o sí una amenaza, para poder ser identificada como tal, tiene que reunir estas 3 características. Intención de producir daño, es decir, tener la intención de querer dañar a un activo de la organización. La capacidad para hacerlo, por ejemplo, un nene de 6 años que diga, me quiero robar un banco, y sí, capaz tenga la intención de hacerlo y haya vulnerabilidades que le generen cierta oportunidad, pero obviamente no va a tener la capacidad, solo un nene de 6 años, de poder robar un banco. ¿Se entiende? Bueno, entonces, intención, capacidad y oportunidad son las 3 características esenciales que tiene que reunir una amenaza para poder ser identificada como tal. Determinar el DBT, es decir, determinar ese diseño a base de amenazas que va a estar basado en toda la caracterización de esa amenaza que yo haga al describir su espectro, basándome en las técnicas, tácticas y procedimientos. Yo para determinar ese DBT debo considerar el tipo de amenaza, si es una amenaza interna, si es una amenaza externa, si es una amenaza interna asociada con una externa o una externa asociada con una interna, cuáles van a ser sus tácticas en las cuales esa amenaza puede llegar a ejecutar su acción con el fin de dañar un activo de la organización, cuál va a ser su modo de operación, cuáles son sus capacidades, por ejemplo, moverse libremente dentro de la organización en el caso de una amenaza interna que tiene una tarjeta que lo habilita a moverse sin ningún tipo de restricción por todos los sectores de la organización, teniendo acceso a todos los activos de la organización. Bueno, en caso de que es interno, con ese nivel de acceso libre a todos los activos de la organización, tenga la intención de dañar alguno de esos activos, bueno, va a tener la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un acceso irrestricto, es decir, sus capacidades. ¿Cuáles son sus capacidades? Sus niveles de amenaza. El nivel de amenaza es bajo, es medio, es moderado, es muy elevado. Eso también va a salir cuando yo estudie a la amenaza y vea su probabilidad de ocurrencia. Su probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tal certero es el grado de que esa amenaza cause daño sobre un activo de la organización? ¿Qué tal certera es la motivación de esa amenaza? ¿Qué tan dispuesta está esa amenaza a causar daño sobre los activos de mi organización? En sí, el DBT es una herramienta que el equipo de evaluación de vulnerabilidades y los diseñadores del sistema usan para establecer los requerimientos del sistema. Es decir, el diseño a base de amenazas, a mí como diseñador de un sistema de protección física, el yo tener caracterizadas e identificadas todas las amenazas posibles que pueden causar daño sobre los activos o valores de esa organización, me permite a mí establecer cuáles son los requerimientos que yo voy a necesitar para que ese sistema de protección física sea eficiente para defender o para proteger a esos activos. Si yo no sé de qué voy a proteger a esos activos, no voy a saber cómo protegerlos. Por ejemplo, un espectro de amenazas bien diseñado.
podría verse así, por ejemplo. ¿No? Obviamente está resumido para que pueda entrar en una sola placa y no abundar sobre todo en este tema. Pero, por ejemplo, caracterización de la amenaza. Yo la identifiqué, la caracterizo como vándalo, le pongo una etiqueta, vándalo. Y dentro de los vándalos, quemacoches. Puntualizo esa caracterización. Y ahí empiezo a describirlo. Es una amenaza, consiste en pequeños grupos de 2 a 5 personas, sin armas, cuya intención es dañar vehículos estacionados en la vía pública. Los ataques son generalmente durante la noche, táctica. Por lo general rompen los cristales laterales del vehículo e incendian su interior, técnica, ¿no? Y así voy describiendo todo eso que respecta a esa amenaza. Pueden o no estar bajo el efecto de las drogas, pueden o no estar bajo el efecto del alcohol, en su mayoría son menores de edad, en su mayoría no lo son. Bueno, y así voy recolectando todo tipo de información que me ayude a mí o me permita, como profesional de seguridad, caracterizar, puntualizar sobre esta amenaza en particular. Y así tengo que ir identificando amenaza por amenaza. Por eso no es sencillo diseñar sistemas de protección física eficientes. Lleva mucho tiempo y requiere de mucho conocimiento. No es que identifico una amenaza y la describo en forma general. Tengo que ser muy meticuloso al momento de identificar las amenazas, porque un descuido en la identificación, en la puntualización de una amenaza, puede hacer que ese sistema de protección tenga fallas que no se hayan contemplado o presente determinadas vulnerabilidades que no se hayan contemplado como vulnerabilidades precisamente porque no se estudió perfectamente o no se consideraron perfectamente el gran abanico de amenazas posibles que pueden afectar a los activos de la empresa o la organización. Bien, acá por ejemplo hay una serie de etiquetas o tipos de amenazas que se pueden caracterizar. Vándalos, inciders, que generalmente son tipos de empleados internos, ya sea fraudulentos, empleados que roban. Después tenemos criminales, extremistas, que quizás suene un poco exagerado, pero si hacemos un poco de memoria, creo que hace un año, previo a las elecciones, una empresa recibió una carta bomba cuya carta explotó y lesionó a 2 de los empleados que la recibieron, ¿no? Entonces se debe conceptualizar el espectro de la amenaza, se deben definir las características del mismo. ¿Qué le puede suceder a los activos de mi organización? ¿Quiénes son los que pueden causar ese daño en los activos de mi organización? Se debe diseñar puntualmente ese espectro de amenaza. Identificar. Primero, obviamente, identificar, como dijimos antes. Primero tengo que saber cuáles son los activos de mi organización para saber quiénes pueden después dañarlos o qué tipo de daño pueden recibir esos activos, ¿no? El primer paso siempre va a ser identificar a los activos. Bien, un daño. Dijimos, nosotros protegemos a los activos con el fin de evitar o reducir las consecuencias de la acción de una amenaza sobre ellos que busca dañarlos. ¿Y qué es un daño? Un daño es la disminución o pérdida de un activo o valor cualquiera. Es decir, un daño es aquello que me impide a mí disponer totalmente de ese activo o de ese valor, o me limita a, por ese daño, tener que disponer parcialmente de ese valor. Por ejemplo, no sé, en un caso de valores en lo que hace a la vida personal, si me rompen una ventana del auto, me producen un daño. Pero yo el auto aún así lo puedo seguir conduciendo y llevarlo a reparar la ventana. ¿Se entiende? Hay una disminución de ese daño. Ahora, si me lo incendian completamente y yo ya no puedo disponer totalmente de ese valor, hay una pérdida total. ¿Cuál es la diferencia entre pérdida y siniestro? ¿Por qué puse la palabra siniestro en esta placa? Y es importante también desde el punto de vista del diseño de protección física y de los que somos profesionales en seguridad y elaboramos este tipo de sistemas, considerar a los siniestros, pues la diferencia entre pérdida y siniestro va a estar dada por la cobertura del seguro. Es decir, aquellos activos perdidos, dañados, que sean considerados como parte de un siniestro, es porque se los va a llamar siniestro porque van a tener la cobertura de un seguro, ya sea total o total, nunca va a ser totalmente, pero sí parcialmente en determinados porcentajes el seguro me va a reponer de alguna forma parte de ese activo dañado. Obviamente hay una serie de cuestiones que el seguro no me va a reponer, como ser, por ejemplo, el tiempo que la producción estuvo parada porque ese activo me fue dañado y yo no lo pude reponer.
¿Se entiende? Eso, el seguro, ese tiempo perdido, esos ingresos o posibles ingresos no ingresados, el seguro no me lo va a reponer. En cuanto a las pérdidas, que también impacta sobre lo que es siniestro, solo que no repetí los conceptos, van a estar dadas por costos directos o costos indirectos. Los costos directos van a ser cuánto me va a salir a mí como organización ese daño que sufrieron mis activos. ¿Cuánto dinero me va a salir? ¿Qué tan grave es el daño material? ¿Hay que reconstruir el edificio? ¿Hay que comprar un nuevo auto? ¿Hay que comprar de nuevo esa máquina tan costosa importada de Alemania que no se consigue en ningún lugar de Argentina y mandarla a traer de nuevo? ¿Cuánto me va a costar este daño? Costo directo. Y los costos indirectos están más que nada relacionados con los activos intangibles, es decir, ¿qué repercusión tuvo este daño en la motivación del personal? ¿Perdieron mis empleados el sentido de pertenencia a la organización como producto de este daño? ¿Cuánto tiempo inactivo voy a estar por no poder disponer de la máquina que se dañó? Costos indirectos. Tanto los costos directos como los costos indirectos se pueden considerar como activos e ingresos perdidos. Bien, a modo de ejemplo, para ejemplificarlo, por ejemplo, hace 2 meses, 1 mes y medio atrás, a nivel mundial todos los medios de comunicación daban la noticia sobre una importante red social multinacional que, ya sea intencionalmente o no estuvo en capacidad o no pudo, no supo, no quiso proteger los datos de sus usuarios, que desembocó en un escándalo internacional. ¿Por qué? Porque determinadas consultoras asociadas o no con esa red social emplearon los datos de los usuarios de esa red social para hacer cuestiones vinculadas a influencias políticas, influencias en campañas electorales, en opinión de las personas y demás cuestiones. Cuando todo esto salió a la luz, obviamente tuvo costos directos y costos indirectos. Costos directos, ¿cuánto le va a salir a esa red social, a esa empresa? ¿Cuánto le va a salir volver a recuperar su estatus en el mercado? ¿Cuánto va a tener que pagar en juicios? Y costos indirectos, perdió quizás algo que era esencial, que es la confianza de sus usuarios, la confianza de sus socios e inversores, que repercutió en otro costo directo, la caída de las acciones, pérdida de valor. Entonces, es importante, cuando uno diseña los sistemas de protección física, hacerlo de manera global, no solo limitarse a evitar que entre alguien a robar algo físico, sino hacerlo de manera global, tratar de abarcar la mayor cantidad de activos posibles a proteger. ¿Para qué? Para que evitar que los daños repercutan o que las consecuencias de los daños repercutan directa o indirectamente sobre el negocio, la continuidad de ese negocio de la empresa y la puedan terminar perjudicando de forma tal que quizás no se recupere. Bien, el impacto de pérdidas, como ya habíamos mencionado, puede ser medido de varias maneras. El efecto en la moral de los empleados. ¿Qué tanto afectó a la motivación de mis empleados? ¿Qué tanto afectó su sentido de pertenencia? ¿Qué tanto afectó su compromiso de venir a trabajar, de seguir produciendo y demás cuestiones? El efecto en las relaciones con la comunidad. Supónganse una empresa que deforesta miles de hectáreas de una reserva natural, lo hace violando todo tipo de ley para producir X producto que es muy vendido en el mercado. Bueno, hasta que sale la ficha o salta la noticia de que esa empresa dañó o perjudicó X reserva natural. Bueno, ese impacto en la comunidad que va a impactar directamente en la imagen de esa empresa, ese efecto en las relaciones con la comunidad, cómo va a impactar después en el mercado. El valor monetario, es decir, cómo impacta la pérdida monetariamente. Generalmente la mayoría de las pérdidas en las organizaciones se tratan de valorar monetariamente. ¿Qué tanto es el costo de las consecuencias de que esta amenaza haya causado daño sobre mis activos? Los programas de seguridad y protección de activos deben justificarse con su costo. Esto también es sumamente importante de considerar. Es decir, yo no puedo gastar más dinero en implementar un sistema de protección física eficiente que el dinero que valen los activos o los beneficios derivados de lo mismo.
El sistema de protección física no puede ser más costoso que los beneficios que derivan de los activos a proteger. Obviamente, en el caso de los valores, hay excepciones a la regla, ¿no? Supónganse el marido de un matrimonio X que gasta 15.000 pesos anuales en el alquiler de una caja de seguridad para guardar las cartas de amor que su exnovia del secundario le enviaba y que no quiere que su mujer lea. Sí, obviamente, las cartas de amor de su exnovia del secundario no tienen un valor de 15.000 pesos anuales, pero él en su inconsciente le da ese valor o quizás más si las quiere conservar, y para protegerlas de su mujer, que sería una especie de amenaza en sus relaciones maritales, si se enterase de estas cartas, adquiere una caja de seguridad y la guarda ahí adentro. Hay ciertas excepciones en lo que hace a los valores, pero en el tema organizacionales o de las empresas, una cuestión lógica sería que el sistema de protección física no sea más costoso que los beneficios derivados de los activos de la organización, porque si no pasa de ser una empresa que brinda servicios o produce bienes a ser una empresa abocada a cuestiones de seguridad, que lo cual no es su razón de ser. Bien, vulnerabilidad, otro concepto importante que debemos destacar. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es una debilidad. Una debilidad de la organización, principalmente del sistema de protección física, que puede ser aprovechada por las amenazas para potenciar o perfeccionar su acción de causar daño en los activos de la organización. Una vulnerabilidad es una debilidad. Yo acá puse la típica foto. Generalmente, cuando a alguien en temas de seguridad en la empresa le dicen vulnerabilidad, lo primero que piensa es en el hueco, en el agujero del alambrado. Pero en realidad es mucho más que eso. Una vulnerabilidad va mucho más de un agujero en un alambrado, de un sensor de alarma que no funciona o de una cámara X que dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque si yo me limito a pensar que la vulnerabilidad es el agujero del alambrado, entonces concluyo en que si yo arreglo ese agujero, la vulnerabilidad deja de existir. Y en realidad no es así. La vulnerabilidad está representada por una serie de cosas y circunstancias que me hacen que mi sistema sea débil frente al accionar de una amenaza determinada. O sea, no va solo en solucionar ese alambrado, tiene que ir mucho más allá, en solucionar ese alambrado, en que el sistema de monitoreo, ya sea de CCTV o monitoreo de alarmas, tenga redundancia, en tener una buena política de prevención del fraude, porque de nada a mí me sirve, por ejemplo, crear una política de prevención del fraude ocupacional dentro de mi organización, si después los empleados, cuando ven que hay otro empleado que comete fraude, no saben cómo tienen que hacer para denunciarlo, no saben cómo tienen que reaccionar para que se tomen medidas en contra de ese empleado que está siendo fraudulento. Por eso, no es solo limitarse a una vulnerabilidad, o el estudio de vulnerabilidad no se limita solo a un agujero en la alambrada, o una cámara que no funciona, o un sensor de alarma que quedó fuera de funcionamiento. Va mucho más allá, está en la capacidad y en la idoneidad del personal, en la eficacia y eficiencia de las políticas de la organización relacionadas a la protección de activos. Es decir, ¿qué tan eficiente es mi política de prevención del fraude ocupacional? ¿Qué tan eficiente es mi política de prevención del abuso de sustancias dentro de la organización? ¿Qué tan eficiente es mi política de prevención de la violencia en el lugar de trabajo? Bueno, todas esas eficiencias, todas esas políticas tienen que estar destinadas a disminuir esas vulnerabilidades. Porque si no, esas vulnerabilidades van a potenciar la capacidad que tiene esa amenaza para causar daño sobre los activos de la organización. Bien, vamos con otra definición o otro concepto que es importante considerar, el tema de los riesgos, ¿no? Y podemos decir que un riesgo es la posibilidad latente de que un hecho ocurra produciendo daño, es decir, la posibilidad latente que existe de que una amenaza se lance en su acción a causar daño sobre los activos de una organización. En sí es una situación incierta en la que una serie de resultados posibles podrían ocurrir en lo que uno o más son indeseados. Esto en términos generales de lo que sería un riesgo. Nosotros en Security obviamente nos vamos a enfocar en aquellos riesgos que culminen en resultados indeseados. Pero básicamente un riesgo es eso, la posibilidad latente que existe en que una amenaza cause daño sobre un activo de la organización.
Y un peligro, la situación de peligro es cuando ese riesgo ya es inminente, es decir, cuando esa amenaza es propicia a causar daño sobre el activo de la organización. Supongamos, a modo de ejemplo, por ejemplo, lo que sería el caso de los saqueos en Argentina, ¿no? Realmente es como que a fin de año, o cuando se acerca la época de la fiesta de fin de año, es como que hay una percepción en la sociedad que quedó traumática por el tema de los saqueos, en la que dice, uy, fin de año, saqueos, supermercados, y está todo eso. Bueno, existe el riesgo hoy de que a fin de año saqueen supermercados. Y sí, el riesgo existe porque ya hay antecedentes de que pasó. Es decir, y el riesgo siempre va a existir. Será más elevado, será de un nivel medio, será más bajo, pero el riesgo de que ocurran saqueos sobre supermercados es algo que existe. Ya hay antecedentes de que ocurrió y no hay nada que empíricamente dé certeza de que no pueda volver a ocurrir. Obviamente hay un montón de factores que inciden en ese tipo de situaciones, pero el riesgo en sí de que un supermercado sea saqueado existe. Es decir, un sistema de protección física eficiente en los supermercados debería contemplar la amenaza de los saqueos, contemplar el riesgo de que los activos de ese supermercado sean saqueados y adoptar medidas de protección destinadas o a evitar el saqueo o a que las consecuencias de ese saqueo sean las mínimas posibles. Ahora, el riesgo existe. ¿Cuándo va a haber una situación de peligro? Es decir, ¿cuándo va a haber un peligro o un riesgo inminente o una amenaza que en forma inminente esté propicia a causar daño sobre los activos de ese supermercado? Y bueno, cuando tenga a los muchachos amontonados con la cara tapada, los palos en la mano, en la puerta del supermercado, en apresto, listo para barretear la reja del portón y lanzarse al saqueo. ¿Se entiende? Esa es la situación de peligro, cuando ya es inminente la acción de la amenaza. La efectividad de un PPS quiere decir Sistema de Protección Física por sus siglas en inglés, radica en su habilidad para prevenir un ataque exitoso o para actuar una vez que éste ha sido iniciado, ya sea para evitar los daños o para lograr que las consecuencias de ese daño, en caso porque no todos los daños se van a poder evitar, sean las mínimas posibles. Protección, otro concepto que es importante tener en cuenta. Dijimos, los sistemas de protección física están destinados a proteger activos de amenazas que quieren causarles daño. Ahora, yo para proteger activos y al momento de diseñar mi sistema de protección física, tengo que considerar también 3 aspectos que son esenciales: la prevención, la disuasión y la neutralización. Cuando hablamos de prevención nos referimos a todas aquellas medidas adoptadas y basadas en un conocimiento previo sobre la posibilidad de que una amenaza cause daño sobre un valor. Es decir, yo previamente conozco que existe la posibilidad de que algo suceda maliciosamente y perjudicando los activos de la organización y adopto una medida que evite o restrinja esa posibilidad. Por ejemplo, si yo sé que hay una ventana que no tiene protección y que alguien puede ingresar a la organización o en el caso de los valores a mi casa a través de esa ventana con el fin de dañar o sustraer activos, bueno, yo coloco una reja en la ventana. Esa reja que yo coloco es una medida preventiva, es decir, yo coloco una reja para evitar el ingreso de alguien a través de la ventana o para limitar ese ingreso. Eso es prevención. Yo sé de antemano que algo puede ocurrir y adopto una medida destinada a evitar o restringir que eso ocurra. La disuasión es algo distinto. Disuadir quiere decir inducir a alguien a abandonar un propósito. Trabaja más sobre la intención de la amenaza. Es decir, yo a través de la disuasión busco que esa amenaza abandone su propósito, es decir, desista de causar un daño sobre un activo. No es que yo voy a cambiar la intención, no es que porque mi sistema de protección física es brillante en materia de disuasión, entonces la amenaza ve o contempla la magnitud de mi sistema de protección física y se convierte en un hombre de bien. No, simplemente va a abandonar ese propósito en esa circunstancia puntual, en ese momento. No es que dice, bueno, este sistema de protección física es excelente, voy a dejar de ser un ladrón. No, a lo sumo se irá y robará en otro lado o buscará una nueva oportunidad para robar. Eso es prevención y disuasión. Como para llevarle un ejemplo quizás más práctico y de la vida común, puede ser el caso, por ejemplo, una mujer mayor, no sé, supongamos mi suegra. Mi suegra va
un martes o un miércoles como hoy a la mañana a hacer las compras del mes del supermercado, espero que no lo haga la extensión de la tarjeta de crédito de mi señora, va a hacer las compras del mes a un supermercado X, ¿no? Mi suegra va, se baja del auto, agarra el changuito, empieza a recorrer el supermercado, carga el changuito como toda suegra, empieza a comprar, ¿no? Y en un momento determinado ve que compró tanta cantidad de productos que el changuito le resultó bastante pesado. Entonces se va aproximando a la línea de cajas con el fin de hacer la fila y tratar de esforzarse menos en el trayecto de llevar ese changuito hacia la línea de caja. Mientras está en la fila, para poder pagar por los productos que desea comprar, se da cuenta que se olvidó, no sé, la crema de leche. Se olvidó la crema de leche y se encapricha en ir a buscarla. Pero ¿qué pasa? La crema de leche queda a 3-4 góndolas de distancia de donde ella dejó el changuito del supermercado y, oh casualidad, como mujer distraída, dejó su cartera encima de ese changuito. Mientras mi suegra se está por ir a buscar la crema de leche, que queda a 3-4 góndolas de distancia de donde ella dejó el changuito con el resto de los productos y con su cartera encima de ese changuito, pasa de casualidad un guardia de seguridad o un vigilador que advierte esa situación y la para a mi suegra y le dice: señora, por favor, no deje la cartera dentro del changuito. Es decir, este guardia de seguridad actúa de manera preventiva. Él conoce de antemano que si mi suegra va, deja la cartera en el changuito, se va a buscar la crema de leche, la leche, el yogur o lo que sea, para cuando ella regresa a donde dejó el changuito, y capaz existe la posibilidad de que su cartera ya no esté más en ese lugar, porque se la sustrajeron, se la llevó otro o lo que fuera. Entonces, en ese sentido el guardia advirtió esa situación y actuó preventivamente. Le dijo a mi suegra: señora, no deje la cartera, llévela con usted. Evitó, conociendo de antemano que algo podía ocurrir, evitó que ocurra. Ahora, supónganse la misma situación, pero que mi suegra en ese caso fue directamente a buscar la crema de leche y cuando el guardia de seguridad advierte esa situación, mi suegra ya dobló y está entrando a la góndola de los productos lácteos. Entonces el guardia de seguridad se para con los brazos abiertos y dice: ¿y ahora qué hago? Si yo voy y busco a la señora y le digo que dejó la cartera en el changuito para cuando vuelva yo, la señora y la crema de leche, y lo más probable es que la cartera no esté, o capaz que sí, pero existe la posibilidad de que esa cartera no esté ya ahí en el changuito y que alguien la haya sustraído. Entonces el guardia de seguridad dice: ¿y ahora qué hago? Agarro la cartera y se la llevo. Está bien, pero si el guardia de seguridad agarra la cartera y se la lleva a la señora, y yo, conociendo lo desconfiada que es mi suegra, lo más probable es que mi suegra abra la cartera delante del guardia de seguridad y le diga: me falta, no sé, algo, lo que sea. Y el guardia de seguridad se ve implicado como parte del problema y no como la solución. Entonces el guardia de seguridad no le queda otra que actuar mediante la disuasión. Es decir, el guardia sabe que la persona dueña de la cartera no está al lado de la cartera, que la cartera quedó sola y que existe la posibilidad de que alguien tome o sustraiga esa cartera, pero él no puede agarrar la cartera y llevársela a esa persona. Entonces el guardia se dice: bueno, me paro frente al changuito, me paro en los alrededores del changuito y yo sé que esta cartera es de esa señora y ante tanto esa señora no regrese, no dejo que nadie se lleve la cartera. Es decir, induce a otras personas con la intención de llevarse esa cartera que abandonen ese propósito porque está él ahí para evitarlo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre prevención y disuasión. La neutralización, en cambio, es algo, sí, realmente totalmente distinto. Cuando hablamos de neutralizar amenazas, no nos referimos a actuar violentamente y hacerle una toma de judo taekwondo a alguien para evitar que produzca un daño sobre un activo particular, sino que nos basamos en la acción o reacción de una medida concreta destinada a, en forma contraria, restringir, limitar o obstaculizar la acción de la amenaza. Por ejemplo, supongamos una organización cuyo sistema de protección física, en lo que hace al subsistema de controles de acceso, tiene un sistema anti-passback, ¿no? Un sistema que impide que una persona que ingresó vuelva a ingresar sin antes haber marcado el egreso. Entonces, en caso de que haya un interno que se haya puesto de acuerdo con un externo para hacerlo ingresar a que produzca un daño
dentro de la organización, contra los activos de esa organización, con la idea de que este interno le dice, paso yo y después te paso mi tarjeta para que vos pases. Bueno, ¿qué pasa? Este sistema de neutralización, es decir, este sistema anti-passback, neutraliza la acción de ese externo, porque el interno va a entrar, va a pasar su tarjeta, va a ingresar, le va a pasar la tarjeta al externo, pero como ese interno no marcó su egreso, el sistema anti-passback, en el error de esa tarjeta, obviamente alguien despierto en la central de monitoreo de alarma se va a dar cuenta que hay una tarjeta que está siendo múltiples veces rechazada, va a enviar a alguien a que vea o visualice cuál es la situación, le van a preguntar a esa persona qué es lo que está ocurriendo y van a ver si es que la credencial tiene la imagen del empleado, van a ver que esa tarjeta no corresponde a la persona que la está utilizando y se van a dar cuenta que hay una acción que no debería ocurrir. Pero ese sistema en sí neutraliza la acción de la amenaza por la concurrencia de una acción que es opuesta o contraria. Eso es la neutralización, neutralizar la acción de una amenaza por la concurrencia de una acción que es opuesta o es contraria. En cuanto a las etapas, yo diseño un sistema de protección físico eficiente. Bueno, lo tengo, obviamente, se hace en etapas, no es algo que se haga de un día para el otro. Y nosotros, en esa primera etapa, para ese sistema de protección física eficiente, yo debo contemplar las metas y objetivos, es decir, cuáles son las metas y objetivos que este sistema de protección física debe perseguir. Y yo esas metas y objetivos las tengo que visualizar pensando en el problema que tengo que solucionar. Es decir, este sistema de protección física que yo voy a implementar o que ya se implementó y yo tengo que mejorar, ¿qué problema debe resolver? ¿Cuál es el problema acá que se tiene que resolver mediante la implementación de este sistema de protección física? ¿Cuáles van a ser las metas y objetivos? ¿Qué va a buscar? Cuando yo considero las metas, obviamente, antes de yo plantear las metas y objetivos, debo conocer el problema. Y ese problema, yo cuando conozca ese problema, el conocer ese problema se basa en identificar los activos que yo tengo que proteger, identificar las amenazas, ¿no? Junto con su espectro de amenazas, sus TTP, su diseño a base de amenaza, de las cuales yo tengo que proteger a estos activos. Medir el riesgo, cuál es la probabilidad de que esta amenaza cause daño sobre este activo determinado. Bueno, eso en una primera etapa, plantear las metas y objetivos. En una segunda etapa, diseñar también principios y conceptos de diseño. Yo tengo que tener nociones sobre cómo diseñar un sistema que realmente sea eficiente. Algunos conocimientos sobre cuestiones de diseño arquitectónico, tener un conocimiento, aunque sea general, sobre los componentes, armar un equipo de trabajo eficiente. Obviamente uno, en seguridad, no existe el licenciado en todología, no todos sabemos todo, y los equipos, al momento de diseñar los sistemas de protección física, se debe combinar un conjunto de profesionales que sean profesionales e idóneos en temas particulares, desde los que van en aspectos legales para que las medidas de protección que yo adopte realmente sean legales y legítimas, hasta los que tienen un conocimiento técnico sobre sensores de alarmas, circuitos cerrados de televisión, un especialista en cuestiones de iluminación y demás cuestiones, ¿no? Entonces, una vez cuando yo empiezo el diseño, bueno, diseño la etapa de disuasión a través de la técnica esta de prevención del crimen de diseño ambiental, es decir, cómo yo adecuo el ambiente de esa organización, cómo yo adecuo el ambiente de esa empresa de forma tal que induzca posibles amenazas para que abandonen su propósito. Detección, ¿cómo va a ser mi sistema de protección de activos para detectar a esas amenazas? ¿Qué sensores voy a utilizar? ¿Qué tipo de sensores? ¿Cómo los voy a instalar? ¿Qué tipo de circuito cerrado de televisión voy a emplear? ¿Cómo va a ser mi subsistema de iluminación? ¿Qué tipo de luminarias voy a emplear? ¿En qué lugar las voy a ubicar? ¿A qué altura? ¿A qué distancia una de otra? ¿Cómo va a ser el sistema de comunicación de alarmas? ¿Va a haber redundancia en el sistema? ¿Qué tipo de comunicación? El tema de los controles de entrada, controles de acceso. La demora también, otro tema importante. ¿Qué sistema de barreras voy a utilizar yo para bloquear ese accionar de las amenazas? ¿Qué tipo de cajas de fuerte o cajas de seguridad voy a utilizar para proteger, no sé, el dinero en efectivo? ¿Qué tipo de cristales voy a utilizar para proteger las ventanas? Y demás cuestiones. El tema de demora.
Y por último, que un error mío, me olvidé de colocarlo en la placa, el tema de la respuesta. ¿Cómo va a responder mi sistema de protección física ante el accionar de una posible amenaza? ¿Cómo responden los empleados? ¿Están capacitados en temas de security? ¿Hay una política de conciencia de seguridad en mi organización? ¿Sabe qué hacer un empleado en caso de que se notifique que hay una amenaza de bomba? ¿Sabe qué hacer un empleado en caso de que vaya al baño y encuentre un artefacto sospechoso de ser un artefacto explosivo? Bueno, responder. ¿Cómo responde? Cuando uno habla de la respuesta, generalmente dice, bueno, piensa en el guardia de seguridad, el vigilador. Contrato una empresa de seguridad privada y ya está, tengo toda la seguridad garantizada. Y no, no es así. La seguridad se hace entre todos. El compromiso tiene que ser de todos. El guardia de seguridad me va a proveer de determinada seguridad que esté acorde a sus conocimientos y acorde al contrato que yo tenga con la empresa de seguridad. Pero no me va a brindar una seguridad global del 100%, que sí es responsabilidad de la empresa darla a través de sus políticas, a través de sus procedimientos redactados por la misma empresa. Es decir, mi política de prevención del fraude es eficiente. Mi política de prevención de abuso de sustancias dentro de la organización ¿es eficiente? ¿O solo la escribí porque un día me levanté, estaba aburrido y dije, bueno, a ver cómo puedo restringir las libertades de mis empleados y me voy a poner a escribir cosas para, por el solo hecho de escribirlas y colgarlas en la cartelera? El código de ética. ¿Se capacitó el personal de mi empresa sobre el código de ética y conducta de la organización? ¿Saben cómo responder los empleados ante una violación a ese código de ética y conducta? ¿Hay un canal de denuncias anónimas para dar a conocer aquellas irregularidades que se están cometiendo dentro de la organización? Bueno, todas estas cuestiones, el sistema de protección física las tiene que considerar. No es solo poner la alarma, no es solo poner la cámara, no es solo tapar el hueco en la alambrada o en la pared perimetral. Es algo mucho más global el tema de security. Es algo mucho más abarcativo que se debe considerar en la evaluación de amenazas desde una perspectiva mucho más amplia. Una tercera etapa, sobre todo antes de implementar ese sistema, el análisis. Esto que yo diseñé, ¿es viable? ¿Funcionará? ¿Es posible que la forma en la que yo lo diseñé sea realmente eficiente? Tengo que evaluarlo, tengo que analizarlo. No sé, una técnica muy eficiente para hacer análisis de los sistemas antes de su implementación. Obviamente esta técnica debe ser consensuada, sobre todo si uno es consultor de esa empresa, debe ser consensuada con las autoridades de la empresa con el fin de no violar ningún acuerdo de confidencialidad, pero una técnica muy eficiente es el consensuar con otro experto. Es decir, está bien, yo me considero un experto en seguridad. Bárbaro. ¿Alcanza eso? No, la verdad que no. No puedo pecar de soberbio. La confianza, como dicen en el común, la confianza mata al gato y embaraza a la mujer. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No puedo pecar con exceso de confianza. Si yo sé que hay otro experto que tiene más o menos conocimientos mejores o peores que los míos, pero sé que es un profesional en materia de seguridad, yo puedo consultarlo. No quiere decir que le tenga que pagar por consultarle, simplemente hacerle la consulta profesional. Mirá, para tal cosa de tales características diseñé tal cosa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ves alguna vulnerabilidad en el diseño? ¿Ves alguna falla que haya cometido sin que me haya dado cuenta? Obviamente, para eso uno debe tener el contacto de esa persona y cierta relación personal que se construye mediante el tiempo, pero es una forma de análisis. Y después, bueno, tenemos, no sé, a hacer auditorías sobre ese sistema, evaluar mediante métodos científicos si realmente ese sistema va a ser viable o no. Y por último, la cuarta etapa es la implementación, que también es una etapa crítica, sumamente crítica. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí diseñar el mejor sistema de protección física? Comprar los mejores medios técnicos y tecnológicos de protección física si después viene y lo implementa alguien que lo hace mal. ¿De qué me sirve a mí comprar las mejores cámaras de un circuito cerrado de televisión si después viene alguien y las implementa mal, o la cámara apunta donde no tiene que apuntar, o hay determinados ángulos muertos que yo en el diseño preveí que no se deberían dar y por la forma en cómo se implementó esa cámara no se da? Por eso, la persona que diseña el sistema de protección física debe ser el veedor en su implementación también.
Debe ver, no, pará, sí, esta cámara es la apropiada para este lugar siempre y cuando esté colocada de esta manera. Ahora, si vos ponés la cámara apuntando hacia el lugar donde no tiene que estar apuntando, la cámara va a seguir siendo excelente, pero su función no la va a cumplir. A eso va, la implementación también es un tema crítico. Como otro tema que ya no está en la parte en lo que hace a la parte de diseño e implementación, que es la operación de ese sistema. La operación de ese sistema también es otro tema crítico, que ahora lo vamos a mencionar en esta placa. En cuanto a las metas y objetivos que forman parte de la primera parte de lo que vimos en la placa anterior. Las metas y objetivos, una cuestión que es importante considerar, las metas y objetivos que va a perseguir el sistema de protección física que yo diseño no pueden ir en contra de las metas y objetivos de la organización a la cual se tiene que proteger. Es decir, yo no puedo plantear como una meta en mi sistema de protección física que vaya o limite la producción de la empresa, porque primero que es inviable, y segundo que no me van a permitir hacerlo, y tercero que va en contra de los beneficios derivados de esos activos que produce o posee la empresa a la cual yo debo diseñarle ese sistema de protección física. Es decir, las metas y objetivos tienen que estar enmarcadas dentro de las metas y objetivos de la organización. No pueden ir en contra y no pueden restringir en forma desorbitante tampoco a las metas y objetivos de esa organización, sector o empresa. Componentes básicos, la convergencia en seguridad, esto también es muy importante. Un sistema de seguridad eficiente debe combinar esos componentes básicos. Personas, procedimientos y tecnología o medios técnicos deben estar combinados. Las personas deben saber, sobre todo aquellas que operan el sistema de seguridad, cómo operarlo, cuál es el procedimiento en caso de, que haya una amenaza de bomba, cuál es el procedimiento en caso de que, no sé, haya una toma violenta de los alrededores de la fábrica en protesta o desacuerdo con las políticas de la empresa. Procedimientos, los componentes básicos, la convergencia es muy importante, la idoneidad es fundamental. Esto, lo digo en una opinión personal porque no está en los manuales, para mí es lo más crítico y lo fundamental de todo sistema de protección física. La idoneidad, ya sea tanto en su diseño, ya sea tanto en su análisis, ya sea tanto en su implementación, como sobre todo y fundamentalmente, que es donde más fallas hay, en su operación. De nada me sirve a mí contratar a un experto para que me diseñe el mejor sistema de protección física, gastar miles y miles de dólares para implementar los mejores componentes técnicos a un sistema de protección física, si después la persona que tiene que monitorear las alarmas, que tiene que visualizar el subsistema de circuito cerrado de televisión, se queda dormido. La idoneidad es fundamental. ¿Está capacitada la persona para operar este tipo de sistema? ¿Está capacitado el personal en las medidas de seguridad? Ese personal, el personal de la empresa, y no solo el personal que forma parte del departamento de seguridad, sino todo el personal que forma parte de la organización, incluyendo hasta también incluyendo a los proveedores. ¿Tienen conciencia de las medidas de seguridad que hay en esta empresa? ¿Saben qué hacer en caso de? Bueno, esa idoneidad es fundamental. Y sobre todo que el sistema de protección física actúe como un sistema, es decir, una combinación de componentes que a su vez tengan una retroalimentación que permita mejorarlo, destinado a proteger los activos de la organización. Esta es una frase muy interesante, no es una frase mía, sino que la saqué de otra presentación que tuve la suerte de ver en la feria de Segurinfo, que se hace anualmente acá en Buenos Aires. Una frase importantísima que se debe tener en cuenta cuando una persona diseña o pretende, sin un diseño previo, implementar, ya sea inclusive hasta en su casa, un pequeño sistema de protección física. Si uno piensa que la tecnología puede solucionar todos los problemas de seguridad, está claro que no entiende ni el problema ni la tecnología. Es así. El solo hecho de poner una cámara porque sí, a mí no me va a dar seguridad. Yo tengo que identificar cuál es el motivo por el cual yo necesito poner esa cámara. Y tengo que saber si esa cámara, esa alarma, ese dispositivo de control de acceso, ese custodio que contraté, es la medida adecuada para proteger a ese activo determinado. Yo no puedo pensar que porque algo tenga cables y se vea muy lindo y lo vea en varios lugares, va a ser la solución a mi problema de seguridad.
Bien, en cuanto a las metas y objetivos, voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Se deben alcanzar, como dijimos, dentro de la estrategia de negocio de la organización y deben enmarcar los estándares y las políticas de la organización. Es decir, yo no puedo plantear metas para el sistema de protección física que vayan en contra de las políticas, que vayan en contra de los procedimientos de producción, fabricación, prestación de servicios de esa empresa determinada. Sí puedo utilizar mis metas y objetivos para complementar, para darle seguridad a esos procesos de producción o prestación de servicios. Y hacerlo, ese diseño, basado en un enfoque de sistemas que siga 3 pasos generales. Es decir, evaluar mis vulnerabilidades. ¿Cuál es mi debilidad para proteger activos frente a determinadas amenazas previamente identificadas? Implementar las contramedidas. ¿Qué contramedida voy a implementar en caso de? Es decir, si yo tengo un problema, a través de auditorías internas, detecto que en determinados departamentos, sectores o lugares de la organización me faltan X cantidad de activos, bueno, ¿qué medida voy a implementar para contrarrestar eso? Y por último, evaluar la efectividad. ¿Qué tan efectivo fue esa medida? ¿Qué tan efectivo fue el código de ética y conducta que yo redacté y promocioné para mi empresa? ¿Qué tan efectivo fue la política de prevención de abuso de sustancias en el lugar de trabajo? ¿Qué tan efectiva fue la política de prevención de la violencia en el lugar de trabajo? ¿Qué tan efectiva fue, no sé, mi procedimiento en caso de amenaza de bomba? ¿Lo di a conocer o solo lo escribí y lo pegué en una cartelera? ¿Los empleados ejercitaron ese procedimiento? ¿Saben qué hacer? ¿Saben a quién avisarle? Bueno, todo eso hace a la efectividad. No, y después viene lo que es la administración del riesgo. No voy a abundar mucho en esto. Después seguramente más adelante hagamos un webinar sobre lo que hace a la evaluación y gestión y administración del riesgo. Pero yo los riesgos primero tengo que identificarlos. Yo identifico el riesgo. El riesgo de que el riesgo de que saqueen mi supermercado. El riesgo de que saboteen la máquina de producción. Evalúo ese riesgo. ¿Cómo lo evalúo? Mediante técnicas y métodos. Técnicas heurísticas, técnicas inductivas de abajo hacia arriba, técnicas deductivas que son un poco más científicas, sean las mejores para puntualizar o meticulizarse en lo que hace a la evaluación de ese riesgo, y métodos cualitativos y cuantitativos. Lo ideal al aplicar los métodos, tanto cualitativos y cuantitativos, no es basarse en uno solo para hacer la evaluación de riesgo. Lo ideal es hacer la evaluación de riesgo utilizando un método cualitativo y por separado la evaluación de riesgo utilizando un método cuantitativo y comparar los resultados de ambos. ¿Por qué? Porque puede ser que el método cualitativo me esté desviando de ciertos factores que resultan creíbles, pero que yo no consideré, como también puede ser que el método cuantitativo me dé resultados que no condicen con el sentido común. Entonces yo debo comparar los resultados de ambos métodos. Y por último, lo que hace a la administración del riesgo, la mitigación. Es decir, ¿qué voy a hacer yo frente a ese riesgo esperado? ¿Qué voy a hacer yo frente a ese riesgo identificado y evaluado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar ese riesgo desde el sistema de protección física? No, la probabilidad de ocurrencia de un evento y su impacto pueden ser más fácilmente evaluadas cuando se utilizan escenarios causales. ¿Qué pasará si? ¿Cómo hago en caso de escenarios causales? Ahora, también hay una cuestión lógica. Yo no puedo prevenir, yo no puedo identificar con certeza toda la cantidad de escenarios causales que podrían ocurrir. Eso es imposible de hacerlo. No todos los escenarios causales se pueden anticipar. Yo no puedo anticipar todos los escenarios, ¿no? Como la foto lo dice lo que pasó en Francia en caso del atentado terrorista. No existe una certeza absoluta que me permita a mí anticiparme a todos los escenarios posibles. Lo que sí tengo que lograr o tratar de lograr es de poder anticiparme a todos aquellos que yo pude visualizar, que yo profesionalmente pude identificar y ver cómo responder ante determinados escenarios, ante determinados riesgos. Mientras más riesgos yo identifique, mientras más riesgos yo evalúe, mayor capacidad voy a tener para ver cómo voy a poder administrarlos.
Cuando toda una población está en riesgo se llama riesgo social, es decir, cuando todos los activos de la empresa pasarían a estar en riesgo, se conocería como riesgo social. O cuando todos los activos de un departamento determinado de esa empresa se llamaría un riesgo social. En la evaluación de riesgo, el analista, es decir, el que identifica o está dispuesto a identificar ese riesgo, debe responder estas 3 preguntas elementales. Se tiene que sentar con mucha paciencia, una vez identificados los activos, una vez identificadas las amenazas, y tiene que decir, basado en cómo estoy ahora, ¿qué puede salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de que las cosas salgan mal? ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias? Es decir, ¿cómo va a impactar ese daño en los activos de la organización? Es fundamental, para analizar y poder identificar los riesgos, es fundamental responder a estas preguntas. Y una vez que yo respondí a esas preguntas, debo reformular nuevas preguntas en base a las conclusiones que yo extraje de las respuestas de las preguntas anteriores. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones que tengo disponibles? Obviamente, todo el mundo, toda empresa va a querer tener su mejor sistema de protección física. Ahora el tema está en, ¿lo podrá pagar? ¿O tendrá que ver cuál es el sistema de protección física que esté en condiciones de pagar y que le pueda proteger de esas amenazas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas asociadas en costos, beneficios, riesgos? ¿Y cuáles son los impactos de las decisiones de gestión? Es decir, cuando la dirección de esa empresa adopte una decisión, ya sea mediante la generación de una política, mediante la implementación de un sistema de protección físico determinado, obviamente a mayor seguridad va a haber menor libertad por parte de las personas que integren esa organización, ¿no? La seguridad generalmente es restrictiva. Entonces, la respuesta tiene que ser una solución óptima al problema que yo identifiqué. Es decir, yo al identificar esos activos, esas amenazas, medir el riesgo y al pensar en una respuesta, esa respuesta tiene que solucionar o ser la solución más óptima para ese problema. Y en términos generales, bueno, los riesgos pueden ser reducidos en 3 formas. Previniendo un ataque, detectarlo antes de que esto suceda, protegiéndose ante un ataque, o reduciendo, ya sea mitigando las consecuencias de ese ataque. Es decir, mi sistema de protección física sí es eficiente. ¿Me va a salvar o me va a proteger ante todos los ataques? Y quizás no. No es que porque no me proteja ante un determinado ataque que ocurrió en situaciones no comunes, o favorecidas para la amenaza, las cuales al momento de hacer el análisis de amenaza o de riesgo no se podían contemplar porque eran inexistentes y ese sistema no me protegió. Bueno, sí, redujo su eficiencia, pero no es que no haya sido eficiente, simplemente que quizás es imposible proteger a todo de todo, ¿no? Por eso cuando uno evalúa los riesgos, después tiene que ver si ese riesgo lo va a aceptar o lo va a reducir o lo va a eliminar o lo va a transferir. Eso también es importante considerarlo. Yo no voy a poder protegerme contra todos los riesgos. Tengo que buscar la forma de que ese sistema me proteja contra la mayor cantidad de amenazas posible. Pero siempre va a existir la posibilidad de que suceda algo para lo cual yo no esté protegido. Por eso es que el sistema se debe retroalimentar y por eso que la búsqueda de información sobre futuras posibles amenazas, sobre ese espectro de amenazas, su TTP debe ser constante. No es que, ya identifiqué su amenaza, opera de esta forma y en 10 años va a seguir siendo la misma, no evoluciona en el paso del tiempo. No, debe ser constante. El sistema debe tener una retroalimentación en todo su proceso. No, la prevención requiere de la recolección de inteligencia y disuasión. Esto es fundamental. Yo necesito de información que me permita a mí analizar a las amenazas, que me permita identificar sus TTP, que me permita a mí describir su espectro de amenaza. Yo necesito, ¿no? La inteligencia es el producto resultante de un proceso en el que se someten varias informaciones relacionadas entre sí con el fin de obtener una conclusión. Esa conclusión me tiene que servir a mí para poder describir a esa amenaza. La protección requiere un sistema de protección física. Yo no puedo proteger a los activos de la organización si no cuento con un sistema de protección física acorde al nivel de esos activos, acorde al valor de sus activos, acorde a las amenazas a las cuales ponen en riesgo a esos activos.
Y los programas de reducción de riesgo deben incluir herramientas, tanto como el financiamiento de riesgo, es decir, como los seguros. Obviamente hay riesgos que yo no solo no voy a poder evitar, sino que capaz me cuesta a mí reponer o solucionar. Por eso la importancia de seguros. Y por eso cuando uno diseña un sistema de protección física e identifica los activos, también es bueno tener a alguien que sea gran conocedor en materia de seguros para que lo asesore y le diga, bueno, este activo se puede proteger de esta manera. Pero para aumentar la protección también es bueno que esté cubierto por determinado seguro que le brinde una cobertura de X porcentaje, ¿no? Entre los enfoques, evitar, reducir, difundir, transferir, aceptar. ¿Qué hago? ¿Evito el riesgo? ¿No lo evito? Por ejemplo, no sé, una planta que tiene su sede de producción rodeada por barrios marginales en donde hay X cantidad de vándalos de distinto tipo que vulneran su perímetro, hacen intrusiones no autorizadas y ponen en riesgo los activos de esa organización. No sé, como un ejemplo de una planta que me tocó asesorar hace un año atrás en zona sur, que se dedicaba a la producción de pinturas y aguarraces, y estaba rodeada de barrios marginados que en la época de la fiesta, no sé, tiraban las cañitas voladoras que caían dentro de la fábrica o cerca de donde se producía el aguarrás y demás cuestiones. Bueno, esa tiene un riesgo enorme, el riesgo en esa planta de que suceda algo a causa de una amenaza malintencionada, además de todas las intrusiones no autorizadas que hubo, es enorme. ¿Qué hacer? Y bueno, llegó un momento que no le quedó otra que evitar el riesgo, es decir, yo no puedo aceptar este nivel de riesgo y tampoco se lo puedo transferir a una compañía de seguro porque nadie lo va a aceptar. Entonces, ¿qué hizo la planta? Y se mandó a mudar. Cerró la planta en ese lugar y la abrió en otro lugar donde pueda producir tranquilo y en donde estas amenazas no ingieran o no repercutan constantemente sobre su producción. Evitó el riesgo. Hay otros que optan por transferir el riesgo, no, sino otros ejemplos, transferírselo a una compañía de seguro. Y hay otros que directamente lo aceptan. Dicen, bueno, sí, el riesgo existe, yo necesito seguir de esta manera, no puedo modificar mi procedimiento de producción, no puedo invertir en otro sistema, no puedo invertir en una cobertura en este momento, no tengo los recursos para invertir en una cobertura de seguro y necesito seguir produciendo y lo acepto el riesgo, lo acepto así como viene. Bueno, un PPS, un sistema de protección física, es un subsistema dentro de una estrategia general para reducir riesgos. Es decir, un buen sistema de protección física eficiente, lo que me va a permitir a mí es reducir esos riesgos, es decir, reducir la posibilidad de que esa amenaza cause daño sobre ese activo o reducir las consecuencias que produzca el daño que cause esa amenaza sobre ese activo en particular. La base de la administración de riesgos es la toma de decisiones informadas, como me refería hace 2 placas atrás con respecto a la inteligencia. Esto es fundamental. Yo no puedo tomar decisiones si no estoy informado sobre las decisiones que tengo que tomar, porque voy a ir al fracaso directo. Más en materia de diseño e implementación de los sistemas de seguridad física y sobre todo en lo que hace a la administración del riesgo. Yo necesito información verídica. La descripción de esta amenaza está actualizada. Tus tácticas, técnicas y procedimientos son vigentes. Actúan así de esta manera, evolucionaron. Tienen medios novedosos que yo desconozco. Bueno, todo eso lo tengo que ir actualizando. Yo necesito tomar decisiones informadas. ¿Voy a aceptar el riesgo así como está porque el riesgo realmente es así? ¿O lo voy a aceptar así como está sin saber que el riesgo es así? Puede ser mucho peor. Esto es fundamental, decisiones informadas. Términos adecuados para expresar el riesgo, la amenaza, la consecuencia, el impacto que va a producir ese riesgo en los activos de la organización y en la organización en sí, la vulnerabilidad, mi debilidad, mi grado de exposición frente a la amenaza que quiere producir esa consecuencia. Término que yo debo considerar siempre al momento de identificar y evaluar los riesgos. Este riesgo, ¿por qué amenaza está representado? Esta amenaza que genera este riesgo en caso de que accione en contra de los activos de mi organización, ¿qué consecuencias puede traer? ¿Va a estar limitada solo a costos directos o a costos indirectos también? Y los costos indirectos que yo quizás no estoy viendo van a ser mucho peores que los costos directos. La vulnerabilidad, ¿cuál es mi debilidad frente a esa amenaza? ¿Qué contramedidas yo necesito adaptar para minimizar esa vulnerabilidad y restringir
o limitar el accionar de esa amenaza. Bueno, todos estos términos que son importantes conocer, por eso es tan importante conocer la teoría llevada a la práctica. Todos estos términos me van a servir a mí para poder, más allá de administrar el riesgo, diseñar un sistema de protección física que realmente sea eficiente. Por otro lado, la probabilidad de ataque puede ser medida en términos de frecuencia o probabilidad. Frecuencia. Yo, en mi empresa, soy eficiente, tengo una base de datos sobre todos los incidentes de seguridad que ocurrieron, al menos en los últimos 5 años. Hay un registro sobre todos los incidentes de seguridad ocurridos, sobre cómo se resolvieron o cómo se respondió ante tal incidente y si la respuesta fue exitosa o no, cuáles fueron las consecuencias. ¿Por qué? Porque eso, la frecuencia, es decir, yo necesito saber con cuánta periodicidad ocurren estos incidentes de seguridad. Si no, no voy a poder evaluar el riesgo. Y la probabilidad, ¿qué grado de certeza hay de que esta amenaza cause daño sobre un valor? ¿Existe ese grado de certeza? ¿Es una posibilidad de que ocurra o realmente es una probabilidad? Esa amenaza que existe, que se manifestó, ¿está dentro de mi zona de interés? ¿Está dentro de mi zona de influencia? ¿Hay empresas vecinas a la mía o de similares características que hayan sido víctimas del accionar de una amenaza? Bueno, toda esa investigación previa es importante hacerla, porque si no yo voy a estar basando mi sistema de protección física en lo mismo, es decir, voy a estar haciendo un sistema de protección física aplicada de seguridad objetiva basado en seguridad subjetiva o en conceptos de la seguridad subjetiva basado en irrealidades. Yo necesito mínimamente conocer cuáles son los incidentes de seguridad en mi organización que ocurrieron, cada cuánto tiempo ocurrieron, cómo ocurrieron, dónde ocurrieron, la probabilidad, cuál es la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. ¿Tengo contramedidas? ¿Apliqué contramedidas para que esto no vuelva a pasar? Bueno, eso también es fundamental. Algunas consideraciones para la evaluación de riesgo, como ya dijimos, identificar las amenazas, quiénes me pueden causar daño, las vulnerabilidades, cuáles son mis debilidades que pueden ser explotadas por aquellos que me pueden causar daño, la probabilidad de impacto, dónde va a impactar ese daño, qué pérdida me va a generar, definir las funciones críticas necesarias para la continuidad de las operaciones, cómo hago yo para salir adelante una vez que sufrí ese daño, los controles necesarios en la instalación, evaluar los costos de estos controles, decir, bueno, para evitar este daño, para reducir este daño, yo voy a aplicar determinadas medidas, ¿qué costo van a tener? ¿Yo puedo pagar ese costo para aplicar esas medidas? ¿Realmente vale la pena? ¿O el daño producido, ya sea derivado en costos directos o indirectos, va a ser superior al costo de lo que me va a salir a mí aplicar esas medidas? Bueno, todo eso se debe consensuar, se debe estudiar, se debe analizar. No son decisiones que se toman de un día para el otro. Un sistema de protección física eficiente no es algo que se diseña hoy y se implementa mañana. Lleva su tiempo, lleva su estudio, lleva su análisis. Es algo que demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo que a veces las necesidades de la organización no tienen. Por eso es que las metas y objetivos de mi sistema de protección física deben de ser acordes a las metas y objetivos y necesidades de la empresa u organización a la cual ese sistema debe proteger. Y por último, y creo que ya terminamos, el proceso de la seguridad aplicada. ¿Qué quiere decir el proceso? Es cuáles son la serie de pasos que yo tengo que dar para poder aplicar esa seguridad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como dijimos al principio, ¿qué tengo que hacer? Identificar los activos. ¿Qué realmente es lo importante acá a proteger? ¿Qué es lo más importante a proteger? Las personas. ¿Qué personas? Bien, todas. Bueno, ¿cómo las voy a proteger? Identificar los activos. ¿De quiénes las voy a proteger? ¿De quiénes voy a proteger a esas personas? ¿De quiénes voy a proteger a esos bienes, esa maquinaria de producción? ¿De quién voy a proteger el prestigio de mi empresa? Un activo que no me acuerdo si nombré antes, que también es sumamente importante, como lo es las personas, la información crítica de la empresa. ¿De quién la voy a proteger? ¿De la competencia? ¿Es la competencia una amenaza para la seguridad de mi empresa? Identificar bien las amenazas, evaluar las vulnerabilidades.
¿Qué tan débil soy yo para proteger esos activos importantes? ¿Cuáles son mis debilidades que pueden ser explotadas por esa amenaza? ¿Cuál es el evaluar y analizar los riesgos? ¿Cuál es la probabilidad de que esa amenaza cause daño sobre determinado valor? De determinada amenaza sobre determinado valor. Esto también es muy complejo de hacer, ya que no todas las amenazas van a causar daño sobre los mismos valores, o no todos los valores pueden ser dañados por las mismas amenazas. Evaluar y analizar los riesgos. Y por último, ahí sí, diseñar e implementar la protección, conociendo cuáles son los activos, conociendo cuáles son las amenazas, conociendo cuáles son mis vulnerabilidades, analizando mis riesgos, cuál es la probabilidad de ocurrencia, ahí sí, implemento la protección. En base a toda esta información que yo tengo, ahora sí, diseño este sistema de protección para evitar que estas amenazas causen daño sobre estos valores o activos o para reducir las consecuencias del accionar de estas amenazas. Esto es, ahí es la parte de diseño, la implementación y obviamente posteriormente la operación de ese sistema de protección física.